Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos el día de hoy. Recuerden que vamos a aprender otra estrategia de comercio. Tampoco se les olvide suscribirse al canal, darle me gusta y comentar. Recuerda que si quieres ser parte del canal privado con señales de trading totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es escribirme a mi Telegram la palabra clave que es equipo. Y bueno, vamos a empezar. Bueno amigos, les comento que el día de hoy vamos a operar con la ayuda del indicador Bollinger Bands. Este indicador nos ayudará a determinar los límites aproximados del movimiento del precio. Esta información a su vez nos ayudará a analizar el mercado. El indicador consta de un límite superior e inferior, así como un promedio móvil. Es decir, que cuando vemos que el precio se mueve dentro de sus límites del indicador, desde el límite superior del indicador el precio se empuja y se mueve hacia abajo. Luego, desde el límite inferior también viene la reacción y hay un movimiento ascendente. Al mismo tiempo, cuando el precio por impulso va más allá de cualquier de los límites del indicador, es más probable que en un futuro próximo se produzca un retroceso en la dirección opuesta. Además, con una tendencia a la baja, la media móvil sirve como una línea de resistencia, desde la cual el precio retrocede y se mueve hacia abajo. Además, con una tendencia alcista, el precio puede moverse en el límite superior del indicador y el promedio móvil puede servir como una línea de soporte, desde la cual el precio también se empuja y se mueve hacia arriba. Al mismo tiempo, no se te olvide los niveles de soporte y resistencia, ya que con ellos podemos tener en cuenta la situación comercial en general. Solo una combinación competente de análisis técnico y estos indicadores en conjunto nos traerán muy buenos resultados. Hoy vamos a tratar de mostrarte con un ejemplo varias de estas situaciones y cómo utilizo este indicador. Entonces, esperemos que esto te ayude un montón para analizar el mercado. Tal vez te guste este método de negociación y en un futuro puedas traer muy buenos rendimientos. Entonces, amigos, creo que en nuestro comercio de hoy se encontrarán diferentes situaciones y por lo tanto no se te olvide ver este video hasta el final, ya que con este video podrás entender cómo funciona este indicador. Comencemos y encontremos el primer punto de partida. Aquí vemos que en este momento el indicador va impulsivamente más allá del indicador. Abrimos una operación por un minuto para un aumento. Es más probable que en un futuro próximo se produzca una reacción desde el límite inferior del indicador. El precio se alejará de esta zona y se moverá hacia arriba. Estas situaciones funcionan muy bien. Espero que esta vez podamos trabajar en este movimiento ascendente y como regla general, en tales situaciones un minuto es suficiente. Observemos el precio y veamos qué sucede aquí en el próximo minuto. Bueno amigos, es bastante bueno. Como pueden ver, realmente hubo un retroceso hacia arriba y obtuvimos ganancias. Nos las arreglamos para trabajar con usted en este movimiento ascendente. Estas situaciones funcionan muy bien, incluso si el comercio está en tendencia bajista. Son situaciones similares las que nos ayudan a identificar el indicador. Por lo tanto, entendemos que pronto habrá un retroceso hacia arriba. Entonces amigos, decidí abrir una operación aquí y vemos que el movimiento descendente ha continuado. También se formó una vela roja pulsada y ha ido más allá del límite inferior de nuestro indicador. Después de eso comenzó a formarse una vela de color verde. Aquí abro una operación por un minuto para un aumento. Es más probable que también ocurra un retroceso hacia arriba. Desde el límite inferior del indicador se producirá una reacción. Espero que en esta situación un minuto no sea suficiente, así que vamos a esperar el resultado. Muy bien amigos, aquí usted y yo obtenemos ganancias. Nuevamente, el indicador logró predecir correctamente el movimiento del precio.
Entonces, sigamos y buscamos el siguiente punto de entrada. Entonces, amigos, aquí vemos que en este momento se están formando velas verdes de pulso seguro. Justo en este momento el precio por impulso va más allá del límite superior de nuestro indicador. Después de eso también hay una cierta atenuación y comienza a formarse una vela roja. Aquí es donde abrimos una operación a la baja. Al mismo tiempo también vemos que el potencial general del precio va a la baja. Los principales máximos del precio también están bajando. En esta situación, la operación de tendencia será el punto de entrada más seguro. En este movimiento descendente, ahora estamos usted y yo tratando de ganar dinero. Es un momento un poco peligroso, pero todavía estamos obteniendo ganancias. Un minuto nos bastó. Como pueden ver, este indicador nos ayuda a determinar el punto de reversión. Y bueno, sigamos trabajando buscando otras situaciones de trabajo. Aquí vemos que en este momento se han formado velas rojas de pulso bastante seguras. Al mismo tiempo, el precio ha ido más allá del límite inferior de nuestro indicador. En esta situación propongo abrir una operación por un minuto para un aumento. Es más probable que después de un movimiento direccional seguro desde el límite inferior del indicador se produzca una reacción. Habrá un retroceso hacia arriba y algún movimiento correctivo. Como ya sabes, en tales situaciones en un minuto es suficiente. En este movimiento correctivo ascendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Así que veamos el precio y esperar el resultado de nuestra operación. Súper, amigos, como pueden ver, el precio realmente cayó en la zona de corrección y vemos que hubo un retroceso hacia arriba. Aquí nos beneficiamos nosotros mismos, logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Todo va bien, así que sigamos. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y también vemos que las velas rojas bastante seguras se han ido acercando al nivel de soporte. Además, en este momento el precio se encuentra en un límite inferior del indicador. En esta situación propongo abrir una operación por un minuto hacia un aumento. Creo que después de un movimiento a la baja segura, desde el nivel de soporte y desde el límite inferior del indicador, habrá una reacción. Habrá al menos un pequeño retroceso hacia arriba. En este movimiento correctivo intentaremos ganar dinero nosotros mismos. Entonces observemos el precio. No está mal, amigos. Como pueden ver, hubo un retroceso hacia arriba y logramos ganar dinero con este movimiento. Estas situaciones funcionan muy bien, así que continuemos con nuestro comercio. Bueno, amigos, como pueden ver, había un nivel de apoyo en la parte inferior. Además, este nivel se rompió. El precio se movió con confianza hacia abajo y por el momento se empiezan a formar velas de color verde. Desde el límite inferior del indicador viene una reacción. Aquí es donde vamos a abrir un trato por un minuto para un ascenso. Seguramente después de un movimiento descendente seguro y dirigido, también habrá un cierto movimiento correctivo y un retroceso en la dirección opuesta. En este momento vemos que las velas verdes continúan formándose. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero. Ya sabes que en la mayoría de los casos, en tales situaciones, un minuto es suficiente. Entonces, observemos el precio. Bastante bien, el precio realmente cayó en la zona de corrección y hubo un retroceso bastante seguro hacia arriba. Como pueden ver, estas situaciones se encuentran periódicamente en el mercado y en la mayoría de los casos funcionan muy bien. Bueno, sigamos y busquemos más momentos de trabajo. Aquí vemos que después de romper el nivel de soporte, el precio retrocedió hacia arriba. Se formaron velas verdes bastante seguras y justo en este momento el precio ha llegado al límite superior del indicador. Hubo una disminución y el precio se detuvo. Abrimos una operación por 2 minutos para bajar. Por el momento las velas rojas están empezando a formar. Creo que en el futuro cercano el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista, como también vemos que el potencial general del precio va a la baja, los principales máximos de precio están también bajando. Con esto
tomemos 2 minutos en el tiempo. Dado que el precio puede continuar bajando a la zona de negociación, también puedo ver que va a haber un pequeño retroceso hacia arriba, pero después de eso es más probable que continúe el movimiento a la baja. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero, entonces observemos el precio. Bueno amigos, si no está mal, como pueden ver después de una pequeña negociación, el movimiento hacia abajo continuó. Tú y yo volvemos a ganar dinero, el indicador nos ayudó a determinar el límite superior desde el cual se produjo la reacción y se produjo una reversión. Como pueden ver, en combinación con el análisis técnico y este indicador funciona de maravilla. Bueno, sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces amigos, decidí abrir la siguiente operación aquí mismo en el par de divisas después de un tiempo. Vemos que se ha formado un nivel de apoyo en la parte inferior. El precio se acerca a esta zona y por el momento se ha formado una vela roja pulsada. Tan pronto como se produzca un toque con el nivel de soporte, en este momento abriremos una operación por 1 minuto para aumentar. Creo que en esta situación es más probable que haya una reacción tanto en el nivel de soporte como en el nivel del límite inferior del indicador. Y ya sabes que después de un movimiento unidireccional seguro, y en este caso después de ver las velas rojas pulsadas bastante seguras, las velas verdes comenzarán a formarse. Habrá un retroceso en la dirección opuesta. En este movimiento correctivo ascendente intentaremos ganar dinero y también sabes que 1 minuto es suficiente, así que vamos a esperar el resultado. Bueno amigos, sí, no está mal. En realidad que nos las arreglamos para ganar dinero con este movimiento ascendente. Bueno, y sigamos, busquemos más momentos de trabajo. Así que aquí vemos que en este momento hay un movimiento ascendente. El precio se acerca al nivel de resistencia y en este momento se ha formado una vela verde pulsada. Aquí abrimos la operación por 1 minuto a la baja, ya que también vemos que el precio ha ido más allá del límite superior del indicador y en tal situación es más probable que la reacción provenga tanto en el nivel de resistencia como del nivel superior del indicador. Creo que el precio caerá en la zona de corrección y habrá un retroceso a la baja. En este movimiento vamos a tratar de ganar dinero y creo que 1 minuto será suficiente. Entonces observemos el precio. No está mal amigos, el precio retrocedió y obtuvimos ganancias. Estas situaciones funcionan perfectamente. Mientras tanto, ya tengo $7,000 en el depósito. Propongo abrir otro último trato por el día de hoy. Ahora buscaremos otra situación de trabajo y continuaremos. Entonces amigos, aquí vemos que tenemos un nivel de resistencia y por el momento el precio ha llegado a nuestro nivel y ya está empezando a ir más allá de sus límites. Se rompió el nivel de resistencia y el precio sube con confianza. Vemos que el precio se forma bastante impulsivamente y al mismo tiempo el precio también comenzó a ir más allá del límite superior del indicador. Aquí propongo abrir una operación por 1 minuto a la baja. Es más probable que en un futuro próximo, después de romper el nivel de resistencia, el precio caiga en la zona de corrección. Se producirá un retroceso en la dirección opuesta. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar. Vamos a ver el precio y esperar el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver el indicador nuevamente nos ayudó a la perfección desde el momento para determinar la zona donde se produjo la reacción. El precio se alejó de esta área y hubo un retroceso a la baja. Nosotros mismos nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Bueno, y mientras tanto ya tengo $11,000 en depósito y les sugiero terminar por hoy. Entonces tomo mis ganancias y salgo del mercado. Como pueden ver, con el enfoque correcto y cierto conocimiento, esta estrategia funciona de maravilla. Intenta conectar este indicador tú mismo y busca situaciones similares a las que hemos visto hoy. Entrena tanto como te sea posible, acumula muchísima experiencia y con el tiempo
te prometo que definitivamente todo esto empezará a funcionar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les deseo muchísimos éxitos en todas sus operaciones en este comercio. Y bueno, no se te olvide suscribirte al canal. Y bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. No se les olvide, con la palabra clave equipo tendrán acceso directo al grupo privado con señales totalmente gratis de trading. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. No se te olvide suscribirte, darle me gusta y comentar. Chao, chao.